Bueno, buenos días a todos y a todas. Iba a decir que creo que no es necesaria la presentación porque son bien conocidos en esta casa. Incluso algunos creo que los conocéis más allá de lo puramente profesional. Con lo cual creo que la bienvenida no procede, simplemente daros las gracias por estar aquí hoy. Y nada, estad atento a todo lo que os van a contar porque creo que estamos ante uno de los estudios ahora mismo más prolíficos y con más reconocimientos de nuestra región. Y el valor local tenemos que aprovecharlo, ¿vale? No es necesario que venga alguien de Madrid o Barcelona a contarnos cómo se hace buena arquitectura. Así que nada, muy atentos a lo que nos cuenten esta mañana. Y por supuesto, como siempre, sabéis que os habla un poquito antes, id pensando si queréis aclarar alguna duda, preguntarle todo lo que podáis, aprender todo lo que podáis de la gente que viene de fuera, ¿vale? Porque a nosotros nos tenéis aquí todos los días, pero a ellos, lamentablemente, solo cuando vienen a visitarnos. Así que aprovechad, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias también a todos los que habéis venido esta mañana y os habéis tomado la molestia y sacado el tiempo para escucharnos. Para nosotros es una ilusión tremenda porque la verdad es que somos muy conscientes de que el resultado de lo que somos nosotros ahora mismo pues es gracias a esas formaciones que hemos recibido, a esa información o esas lecciones que hemos recibido también de otros compañeros, ¿no? Y el conocimiento que compartimos o que accedemos a través de las publicaciones de la gente que se toma la molestia, porque para hacer una publicación hay que tomarse muchas molestias. Entonces, al final somos resultado de esos contactos y intercambio de información, ¿no? Que tenemos unos con otros, ¿no? Y nosotros somos muy conscientes de que si somos capaces ahora de hacer este tipo de proyectos es gracias a eso y nos sentimos pues, bueno, con la deuda de poder seguir compartiendo lo que aprendemos. Entonces, pues nada, súper ilusionados, muchísimas gracias de que podamos estar aquí. Nos gustaría empezar, bueno, yo soy Toño Santa Cruz, ella es Beatriz Lorente. Yo soy Beatriz y bueno, yo también quería agradeceros el habernos invitado, estamos muy ilusionados de estar hoy aquí. Muy bien. Nosotros somos parte de un equipo más grande. Aquí, en esta foto de familia, tenemos a mi padre en el centro, el fundador del estudio hace 50 años. Y a un lado estamos mi hermana Carmen y yo, y al otro lado Beatriz y Javier. Beatriz es mi mujer, Javier es el marido de Carmen, con lo cual todo queda en familia, somos 5 arquitectos, socios y familia. Además el equipo pues, ha ido creciendo, ¿no? Y ahora estamos, pues, por ejemplo, con Patricia Cortés, con Álvaro, con Raquel Barranco, con Dani. Y con Raquel Andreu también y bueno, y como la cosa siga así de bien, pues seguiremos creciendo. Esperamos que no demasiado porque al final de mucho trabajo también es demasiado lío. Bueno, nosotros tenemos una inquietud importante, creemos, vamos a ver, para nosotros la arquitectura es, este es un poco el porqué, ¿no? Y el resultado que vais a ver es fruto de ese porqué y esa motivación personal, ese propósito que tienes personal, ¿no? Creemos que la arquitectura, en esencia, es la forma en la que los seres humanos transformamos el espacio que habitamos. Así de básico. Esa transformación que hacemos, pues al final es fruto es una respuesta al contexto en el que vivimos, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues ha habido diferentes contextos y así ha habido diferentes corrientes digamos, principios universales que se han ido dando forma, ¿no? A lo largo de la historia. Actualmente creemos que estamos en un momento súper apasionante que tiene que ver con este término de crisis socioecológica, ¿no? En los últimos años pues, se ha ido hablando de crisis climática, de crisis de los recursos, de crisis política, de crisis... Al final, este concepto que empieza a escucharse ya también como concepto global que aúna todos esos términos o todas esas crisis globales en las que estamos metidos, ¿no? Como sociedad. Entonces, y creemos que la arquitectura de hoy en día, o por lo menos nosotros tenemos la convicción de que solo se puede ejercer con responsabilidad respecto a esos desafíos globales, ¿no? Y al final esto es un trabajo entre todos, tienes que actuar desde lo local, desde tu pequeño granito de arena e intentar cambiar el mundo poquito a poco, ¿no? Cada uno con lo que pueda hacer, ¿no? Con lo que pueda aportar. Y entonces pues intentar ser esa frase famosa de ser el ejemplo que quieres ver en el mundo, ¿no? No puedes tomar la actitud de pues si los demás no cambian, pues yo por qué voy a cambiar, ¿no? ¿Por qué me voy a tomar la molestia si los demás no lo hacen, ¿no? El compromiso tiene que empezar desde uno mismo, ¿no? Esta crisis socioecológica, al final hay una crisis social y una crisis ecológica, ¿no? La crisis social tiene que ver con
con términos como la política local en cada parte del mundo, pero la geopolítica también, las relaciones entre todos los países, una crisis ideológica de polarización total. Bueno, hemos puesto aquí de ejemplo porque últimamente siempre lo ha habido, ¿no? El arte, la cultura, es una expresión en respuesta. Si quieres cualquier cosa que quieras... No, muy bien. Pongo a hablar, no paro. En respuesta a ese contexto en los que vivimos, ¿no? Y entonces siempre ha habido personas en la sociedad con esa inquietud de alguna manera sacar a la luz o hacer ver a los demás esos problemas que tenemos, ¿no? O esas crisis en las que estamos, ¿no? Entonces hemos querido poner, a modo de ejemplo, un poco con esos términos, pues tres películas, de estreno muy reciente, las cuales recomendamos, que vienen a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la política. Al final son manifestaciones que no te puedes quedar en la literalidad. Tienes que ver un poco cuál es el mensaje que te están transmitiendo, ¿no? Entonces, que tienen que ver con la política, con la ideología, la polarización, con la migración. Lo peculiar es que estas tres películas, que tienen las tres una vocación de crítica social y política, se han estrenado este mismo año, en muy poco tiempo. Tres cineastas muy importantes han querido transmitir esa visión personal suya acerca del momento que estamos viviendo, político, social, y es un reflejo, ¿no? de lo que nos está del momento este que estamos viviendo, ¿no? que la preocupación por parte del mundo cultural acerca de pues estos problemas actuales. Problemas sociales, ¿no? Actuales. Migratorios, de ideología, de polarización. Hablamos de la digitalización, cómo está haciendo que la gente esté también proyectada en el mundo virtual y estamos perdiendo esa capacidad o esa de relación entre nosotros, ¿no? La potencia que tiene la relación personal, ¿no? Más allá de la virtual y todos los problemas a nivel de geopolítica y demás. Y una crisis que al final está llegando incluso a la parte emocional del ser humano, ¿no? Porque todo esto, incluso en los países que estamos a lo mejor más cómodos, por decirlo de alguna manera, dentro de todo este panorama, pues es una crisis emocional total, ¿no? Por ejemplo, con Bill Judson. Sí, como desde el mundo de la filosofía, pues filósofos actuales como Byung-Chul Han hacen una reflexión sobre ese desasosiego que tenemos como sociedad frente al cambio climático, frente a la forma de relacionarnos, a los modelos productivos que tenemos. Bueno, pues con todo esto queríamos contextualizar un poco por qué nosotros creemos que la arquitectura puede aportar su grano de arena, no solo planteando una reflexión como ellos a lo mejor intentan plantear desde su punto de vista. Ellos intentan tener un impacto, ¿no? Un impacto en la sociedad, planteando reflexiones. Y nosotros pensamos que la arquitectura, además, tiene que cumplir una funcionalidad, ¿no? La arquitectura construye espacios habitables. Entonces, también, aparte de esa reflexión, es importante dar una respuesta. Nosotros es importante que creemos que debemos responder o dar una respuesta a esa crisis climática, de biodiversidad y social. Entonces, al final no es solo crítica, ¿no? De alguna manera, de despertar conciencias, sino que también es en parte respuesta, ¿no? ¿Cómo lo haces? Porque al final es algo que ejecutas. Entonces, decíamos, la crisis social y la crisis ecológica, ¿no? La crisis ecológica que pues tiene que ver con estos términos de la crisis energética, la crisis de recursos, la crisis climática y la crisis de biodiversidad. Aquí hemos reflejado, a modo de ejemplo, ¿no? de estos términos, por ejemplo, en un mapa del incremento de las temperaturas reciente. En 2025 la temperatura mundial ha crecido 1,5 grados, ha aumentado 1,5 grados, el mismo porcentaje que en el año pasado, en 2024 también, 1,5 grados. Entonces, el calentamiento global es algo que es indiscutible. Los arquitectos precisamente somos un colectivo muy, muy sensibilizado con esto, a pesar de, en esa crisis social que hablamos, es que hay muchísima gente, hay dirigentes de los gobiernos más importantes del mundo que niegan el cambio climático. Es que estamos viviendo ese momento. Es que esto es increíble. Estamos viviendo un momento social brutal, de polarización y de extremos muy radicales. Y los arquitectos somos un colectivo muy, muy necesario para la sociedad.
lo que queremos transmitiros, o sea, yo me quedaría súper contento si cuando termináramos la charla os quedarais con esa sensación de responsabilidad que tenéis. Los arquitectos somos como las tropas de élite de la sociedad. O sea, somos personas que adquirimos una sensibilidad, hacéis una formación completamente transformadora. Un sentido crítico también. Un sentido crítico, una sensibilidad, desarrolláis una sensibilidad para ver cosas que la gente no ve. Entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas diferentes. La gente nace en un entorno y se cree que las cosas son así, porque como siempre han sido así, pues tienen que ser así. El arquitecto es revolucionario. El arquitecto tiene que ser revolucionario. Tenemos que cambiar las cosas. El status quo que decía No tenemos que dejar de observar nuestra realidad, intentar detectar las necesidades que existen y siempre estar atentos a ver cómo evolucionamos y damos respuesta a esas nuevas necesidades que siempre están cambiando. Siempre están cambiando, efectivamente. Actualmente pues tenemos estos desafíos globales que somos muy conscientes, ¿no? Y queremos que nuestra arquitectura sea una respuesta a esto. El segundo gráfico es un mapa de los hotspots de biodiversidad mundial que reflejan, los verdes son los originales y los morados son los que se añadieron después, más recientemente, que reflejan superficies de la Tierra en las que hay más de 1.500 especies endémicas, autóctonas, que solo están en ese lugar, y que además cumplen con el requisito de que el 70% de la masa vegetal se ha perdido ya. Entonces, son lugares de una grandísima sensibilidad y, como veis, nosotros estamos ahí enmarcados. Y la última imagen es Una vida en nuestro planeta, que esto es un documental que por favor os pido que veáis. Es de David Attenborough, este comunicador de la BBC sobre la naturaleza y demás. Este hombre tiene ya 90 años o por ahí. Él ha vivido, que es lo que cuenta en el documental, y lo más bonito de todo es que al final transmite un mensaje esperanzador. Él ha visto con sus propios ojos la pérdida de los hábitats naturales, porque lleva 70 años recorriéndolos. Y entonces una persona en su propia vida, en lo que dura su vida, ha podido ver la grandísima pérdida que ha habido en muchos lugares del mundo de la pérdida de los hábitats naturales. Sí. Nosotros queremos hacer también énfasis en la crisis de biodiversidad, ya que creemos que de las que más se hablan son de la energética, la de recursos y la climática, son como las más conocidas, pero hay una crisis de biodiversidad muy grave, consecuencia de las otras también y muy relacionada con el consumo de recursos, y nosotros, es verdad que la arquitectura consume territorio. Al consumir territorio alteramos hábitats y entonces esos hábitats tienen nosotros tenemos un impacto directo, somos parte de ese impacto, ¿no? Hay otras actividades que también lo tienen o mucho mayor, pero nosotros tenemos un impacto directo en la pérdida de hábitats y de biodiversidad. Y es un tema muy, muy grave, que también está relacionado con la crisis climática, pero a nosotros nos preocupa especialmente y veréis ahora en los ejemplos de nuestros proyectos que siempre es una preocupación poder introducir esa naturalidad, esos refugios de biodiversidad y poder paliar en la medida de lo posible esa crisis. Muy bien, pues en este contexto, por eso el título de la charla, Arquitectura y Resiliencia, estrategias de diseño para la transformación y adaptación, ¿no?, a la crisis socioecológica que vivimos. Entonces, lo que hemos querido es hacer un resumen, vamos a enseñaros como diferentes proyectos de diferentes escalas, todos con el hilo conductor de una colección de parámetros de diseño que son los que nos guían. Nosotros llegamos a estos parámetros de forma muy curiosa, como empezó a incorporar el talento familiar en el despacho. Mi padre lleva 50 años, yo llevo 19 y de ahí para atrás, pues luego también Beatriz, Carmen, Javi, tal. Pues claro, llegó un momento que os podéis imaginar, las reuniones de proyectos, no, esto así, no, esto así, no, esto así, no, que yo quiero que sea así, no, que tal. Y al final, pues para ponernos de acuerdo dijimos, venga, vamos a marcar las directrices, la guía, qué es lo que, cuál es la visión que tenemos de la arquitectura, qué queremos conseguir y cuáles son los elementos que nos van a permitir, de diseño, que nos van a permitir alcanzar esos objetivos, ¿no? Y entonces, al final, cualquier decisión que tomamos en un proyecto la validamos en base a estos parámetros. Y de esa manera
pues sí tenemos un criterio para ponernos de acuerdo en la toma de decisiones, ¿no? Y esto ha terminado resultando ser pues eso, una guía para hacer arquitectura resiliente en respuesta de los desafíos globales. No, perdón, que es nuestra metodología. Al final estos parámetros es la metodología de diseño que nosotros seguimos. En unos proyectos se enfocan más unos que otros o tienen más predominancia unos que otros, pero es nuestro punto de partida y nuestra metodología. Ese es el manual que usamos nosotros para trabajar y queremos compartirlo con vosotros. Entonces, tenemos, por ejemplo, los parámetros, pues tenemos estrategia, ahí en el centro arriba, siempre tenemos una estrategia, para cada proyecto definimos una estrategia clara, qué objetivos queremos conseguir, cuáles son los principios fundamentales, ¿no? Y pues eso, la propuesta de valor, por decirlo de alguna manera, del proyecto, cuál va a ser. Y entonces, en base a esa estrategia, pues al final luego pues seleccionamos qué parámetros son los que más fuerza y pues, por prioridad un poco, pues cuál debe pesar más que otro y tal, ¿no? Estrategia, ecología, por ejemplo, también, por supuesto, siempre con la visión esa de integrarnos de la mejor manera posible en el medio ambiente, que el proyecto tenga el menor impacto posible, que el menor consumo de recursos, bueno, todo lo que tiene que ver con la ecología. Identidad. La identidad es uno de nuestros parámetros más importantes. Se está perdiendo por completo con la globalización las señas de identidad de lo local. Está claro que la globalización es necesaria, al final tenemos que tener conciencia planetaria, pero es fundamental, ¿no? Pero tenemos que tener esa conciencia planetaria desde la forma de ser de cada territorio. Entonces, la identidad habla tanto de la identidad del lugar, la trabajamos desde la identidad de lo que es el lugar, como para respetarla al máximo y potenciarla, ¿no? Y sacarla a conocer, como la identidad del propio transformador, del propio cliente, ¿no? De la persona que transforma el espacio. Luego no me quiero enrollar mucho porque lo vamos a ir comentando conforme vamos a ir para dar paso a los proyectos, ¿no? Pero lo cito: tecnología, biofilia, la relación emocional del ser humano con la naturaleza, equidad, la igualdad de derechos, ¿no? Topofilia, que es el sentimiento afectivo que tenemos con el territorio que habitamos, pero no se puede querer, no se puede respetar lo que no se conoce, por eso es súper importante que trabajemos ese concepto. Salud y bienestar de las personas, ¿no? El cuidado de la salud de las personas. Arqueología, que está muy unido a identidad, ¿no? Rescatar las señas de los vestigios, en las preexistencias sobre las que actuamos. Arquitectura bioclimática, artesanía, envolvente y fenomenología. Envolvente porque consideramos que la envolvente es el elemento más mágico, o con más potencia de los diferentes elementos, ¿no? Que marcan la edificación, porque al final cumple muchísimas funciones, ¿no? Ahora lo comentaremos. Y bueno, vamos a dar paso a los ejemplos de los proyectos concretos, ¿no? Empezamos con Brío. Vamos a ver diferentes escalas, diferentes actuaciones, obra nueva, rehabilitación, intervención sobre el paisaje, regeneración urbana, planeamiento. Todo, como digo, tiene ese hilo conductor de esos parámetros de diseño y todo tiene como hilo conductor esa propuesta de valor de hacer arquitectura respetuosa, sensible a las necesidades globales, respetuosa con el medio ambiente y con nuestro entorno y muy comprometida, ¿no? Muy responsable y muy comprometida. Esto es una sede de una empresa, la empresa Brío está ubicada en Molina de Segura. Molina de Segura está por aquí, la ciudad, y este es un polígono industrial, el polígono industrial de la Polvorista. Aquí teníamos la estrategia, bueno, para que os sirva de guía un poquito, los conceptos, los parámetros de diseño sobre los que vamos a ir hablando están siempre en la esquina superior izquierda. Y en la esquina superior derecha tenemos la guía de un poco de qué proyecto estamos, ¿no? Y de qué tipología es. Como decía, en Brío la estrategia tiene una doble estrategia en realidad. La estrategia está combinada entre lo que es la estrategia corporativa, porque esto es una empresa. Entonces, como empresa, tiene unas necesidades en un mercado globalizado y supercompetitivo. Las empresas necesitan trabajar la estrategia para diferenciarse y para ser lo más productivas posible, para ser lo más eficientes, para atraer talento, conservarlo, para fomentar la innovación, para posicionarse en el mercado, ¿no? Entonces, trabajamos la estrategia de la empresa desde la arquitectura.
Pero aparte, por otra parte, la estrategia del proyecto desde nuestra motivación tiene que ver con ese impacto más positivo, lo más positivo posible en el entorno en el que actúa, ¿no? Entonces, aquí vemos cosas como, por ejemplo, la personalidad del edificio. El edificio no es así por casualidad, ¿no? Porque vamos a hacer una fachada bonita. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Vamos a hacer una fachada que comunique cuál es la personalidad de la empresa. La empresa tiene dos valores fundamentales: innovación y transparencia. ¿Cómo transmitir innovación? Haciendo algo que no ha hecho nadie antes. Innovar es hacer las cosas de forma diferente. Entonces, pues nos inventamos una fachada, que ahora veremos, con una estructura, con un sistema de montaje, con unas placas, con todo, que es muy simbólica por otra parte, porque también quiere transmitir la personalidad de la empresa. La empresa es muy consciente de que son un equipo muy unido, que uno solo llega hasta un punto y muchos consiguen cosas muy potentes. Entonces, por eso la fachada es una pieza pequeñita que junta, o sea, que sola no consigue nada, pero que todas esas piezas unidas consiguen hacer un elemento con un grandísimo impacto, ¿no? Y que actúa, pues, de protector solar, de comunicador de la personalidad del edificio, transmitir innovación y bueno, y otras cosas, generar vistas interiores, y ahora vamos a comentar. Y el impacto en el entorno, pues es un entorno inhóspito, un polígono industrial español, o sea, eso quiere decir que vas allí y se te calman los pies porque no hay una sola planta, es todo asfalto, además es posible mal conservado, y naves industriales, o sea, que edificación espantosa. Un arquitecto con sensibilidad entra en un polígono industrial y se desmaya, ¿no? O sea, entonces hicimos un elemento lo más bello posible, que transmitiera belleza, que comunicara belleza, que compartiera el espacio verde. La parcela no está vallada, está abierta, la zona verde del edificio está compartida con el entorno. Además, si quieres, sí, voy a explicar un poquito la estrategia. Bueno, en la anterior también decir que la fachada se retranquea generando unos jardines exteriores que no son del edificio, son también como un espacio público y permiten introducir esa naturaleza, por lo menos en el entorno urbano del edificio, ya que no existe... estos jardines de aquí del perímetro. Exacto. Entonces, bueno, aquí en este edificio hemos seguido diversas estrategias de eficiencia energética, de gestión de recursos y bueno, las vamos a ir explicando en unos diagramas. Aquí, por ejemplo, hablamos de la protección solar. La piel que comentaba Toño no solo transmite la identidad del cliente, sino que también es un elemento de protección solar. Es un elemento de protección solar que también permite la visibilidad al exterior, porque aunque parezca muy tupida, son planchas microperforadas que son bastante transparentes desde el interior, así que tú sigues teniendo un contacto visual con el exterior, a la vez que te protege de los rayos del sol. Esas planchas están montadas sobre unas pasarelas que generan una cámara y además también funcionan como elemento de protección solar frente a los rayos verticales en verano y permitiendo entrar... Y permitiendo entrar los rayos del sol en invierno. La protección solar también se consigue mediante los jardines exteriores con árboles de hoja caduca que generan también ese colchón de protección en verano y en invierno permiten la llegada del sol. La vegetación es un elemento más constructivo, un sistema más de la arquitectura. Sí. Además de la envolvente exterior, en la fachada pues, se utilizan sistemas SATE, vidrios bajoemisivos, mejorando la eficiencia energética del edificio. Y algo muy importante es la cubierta jardinada. Introducimos en la cubierta del edificio, se utiliza para cubierta jardinada, que es transitable, o sea, es accesible, y para la colocación de placas fotovoltaicas. La cubierta jardinada funciona también como regulador térmico, porque las plantas favorecen la evapotranspiración, que eso disminuye la temperatura, y el sustrato de las plantas también funciona como aislamiento. Además, las placas fotovoltaicas, o sea, todas estas medidas pasivas reducen la demanda energética del edificio, pero es que además las placas fotovoltaicas cubren por completo el resto de demanda energética que pueda tener el edificio, pues para poder climatizarlo, de forma que conseguimos un consumo prácticamente nulo. Y por último, también se utiliza el efecto chimenea, es decir, el aire caliente del interior en invierno
se recupera esa energía con un recuperador de calor para que el aire que introducimos para ventilar el edificio Este espacio. no enfríe el ambiente. Sí, ese es el patio interior donde se genera ese efecto chimenea. La siguiente diapositiva, aquí hablamos de las políticas de gestión del agua del edificio, que también son bastante potentes. La cubierta jardinada es una cubierta aljibe, es decir, que bajo el sustrato hay una pequeña cámara que puede retener el agua de lluvia y el resto del agua que no es retenida se almacena en un aljibe que está en el sótano. También se reutilizan las aguas grises de los lavabos. Se generan en la planta baja, todas las zonas ajardinadas están sobre parterres que permiten la infiltración de agua al terreno para no interrumpir ese ciclo natural del agua. Utilizamos serojardinería, es decir, la selección de especies siempre es de especies autóctonas, adaptadas a nuestro clima y además de baja demanda hídrica. Además, el riego que se utiliza siempre lo utilizamos por goteo y enterrado para que no se evapore, para que se evapore la menor cantidad de agua y utilizamos el mulching, que es como una cobertura natural del terreno para también evitar esa pérdida de agua por evaporación. Al final está hablando de ecología, ¿no? La gestión de los recursos naturales que tenemos, ¿no? Sí. La mejor optimización posible de los recursos naturales, de tecnología y de ecología. Y por último, pues la biodiversidad y biofilia. Como os hemos comentado antes, la pérdida de biodiversidad es algo que nos preocupa bastante. Así que ya solamente el introducir la vegetación autóctona ya supone una mejora del hábitat, pero aún así una mejora de la biodiversidad y del hábitat. Aún así también lo reforzamos introduciendo hoteles de insectos y la lámina de agua, que también es fundamental para la mejora de esos hábitats. Además, en la cubierta también introducimos un huerto para fomentar esa relación directa con la naturaleza, el cuidado y el autoconsumo. ¿Hay un espacio para mascotas? Y un espacio para mascotas también, porque para el cliente era muy importante fomentar la conciliación de los trabajadores y eso incluye la convivencia con otras especies, también las mascotas. En cuanto a la biofilia, que es la relación emocional con la naturaleza, nosotros la trabajamos pues evidentemente con la introducción de las plantas tanto en el exterior como en el interior del edificio, porque se generan jardines interiores y jardineras, y además con el uso de materiales naturales como la madera y una gama cromática de tonos naturales que refuerzan ese ambiente natural que la verdad es que en el edificio se respira una vez que entras. Es decir, tú estás en un ambiente industrial de hormigón, de asfalto, y cuando entras al edificio la sensación es de un ambiente muy natural. Muy bien. Bueno, al final estamos generando una pequeña reserva dentro de un polígono industrial, una pequeña reserva de biodiversidad y reserva microclimática, la isla de calor que supone ese polígono, ¿no? Con todos los pavimentos duros, con todo esto, una pequeña reserva microclimática de biodiversidad, y fue una maravilla ver, a poco de plantar el jardín y demás, empezar a ver mariposas, monarcas africanas revoloteando por los jardines en un polígono industrial. Pues bueno, hemos hablado de la identidad de la empresa, parámetros que hemos utilizado, ¿no? En este proyecto, la identidad, que ha sido la identidad de la empresa, la que ha dado forma al proyecto. Os comentaba, ¿no? Esa personalidad que tiene la fachada es porque quiere transmitir los valores de la empresa y la personalidad de la empresa, ¿no? Una curiosidad, por ejemplo, en la estructura que sustenta todas estas escamas de acero inoxidable, es una estructura formada por aspas de acero galvanizado que están inspiradas en el origen escocés del gerente de la empresa, porque es el aspa blanca sobre el fondo azul. Al final, esto fue un concurso privado, este proyecto fue un concurso privado
es importantísimo, como así a modo de pequeño consejo para luego para la vida profesional, la comunicación de lo que hacemos, el trabajo que realizamos. A nosotros nos curramos el proyecto, nos curramos la presentación, tanto como el proyecto. O sea, luego una vez que tenemos el proyecto hecho, le dedicamos un tiempo tremendo a contar, en el caso de cuando el cliente es privado, al cliente privado, cuando es concurso público, pues al concurso, porque cómo comunicas las cosas al final puedes tener el mismo proyecto igual de bueno, que cómo lo comuniques puede ser el elemento diferenciador de realizarlo, llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo. La anécdota en este caso es que nosotros presentamos, no éramos los favoritos, lo sabíamos porque conocíamos a una persona de la empresa, y yo puse como condición para presentarnos al concurso que se pudiera explicar. Y cuando lo explicamos, me lo dijo luego el gerente, pero bueno, me lo contaron también, que el gerente cuando nos escuchó contar el proyecto dijo: esto es lo que yo quiero para mi empresa. Entonces, es súper importante la comunicación. Bueno, el tema de la artesanía, por ejemplo, la tecnología no solamente los sistemas informáticos o los digitales o las herramientas que utilizamos para elaborar las cosas, ¿no? La tecnología también son los sistemas constructivos, ¿no? Cómo resolvemos todo esto. Entonces, este proyecto también aborda la tecnología desde ese punto de vista, ¿no? Como el sistema constructivo que tuvimos que ingeniar para sujetar esa fachada. La artesanía también es un trabajo que en la era de la industrialización, pues que también queremos recuperar, que no se pierdan los oficios locales y que incluso oficios que parece que no están relacionados con la artesanía, hacerlos artesanos, como en este caso el tema de las escamas de acero inoxidable, que las elaboró una empresa de ese mismo polígono. En definitiva, ecología, biofilia y demás, ¿no? Bueno, términos como, o sea, conceptos de diseño como el de la salud y el bienestar, ¿no? El cuidado de los trabajadores, pues queríamos hacer un gran jardín, ¿no? Para la comunidad y que los propios trabajadores habitaran ese jardín, ¿no? El argumento del proyecto, uno de los argumentos principales, es el cuidado de la salud de las personas que trabajan en ese edificio, porque trabajamos, o sea, el mayor tiempo que dedicamos al día es al trabajo y pasamos muchísimo tiempo en los espacios donde trabajamos. Y entonces aquí nos basamos en los parámetros del sello Well Building Standard, el sello internacional de calidad que evalúa cómo la arquitectura cuida la salud de las personas, y tiene parámetros como, por ejemplo, el parámetro de comunidad, que es el tener espacios que faciliten la relación social. Hablaba el otro día Peri de espaciar en los proyectos de arquitectura, ¿no? De no hacer solamente el espacio funcional, sino espaciar para que podamos relacionarnos, ¿no? Y tienen que ser espacios de calidad. O, por ejemplo, también la nutrición, es algo que se puede trabajar desde la arquitectura. Nosotros hemos colocado un huerto que fomenta el consumo de alimentos ecológicos, o el deporte, el ejercicio físico también, facilitándolo, ¿no? Colocando el simple hecho de colocar aparcamientos para bicicletas para que los trabajadores puedan llegar en bicicleta al ya está fomentando el ejercicio físico, ¿no? Y luego la fenomenología también es otro de nuestros parámetros de diseño que intentamos trabajar, el efecto, las emociones, ¿no? Las sensaciones que produce pues la espacialidad, la materialidad, cómo combinas los diferentes elementos y demás, ¿no? Y entonces el entrar en un jardín y cuando cruzas la barrera del edificio ver que ese edificio es parte del jardín, ¿no? Y el gran espacio que no hace falta, ese gran espacio central, ese atrio central interior, que no es necesario para la funcionalidad del edificio, pero está cumpliendo muchísimas funciones, ¿no? Está permitiendo esa convección natural del aire que comentaba Beatriz, está permitiendo la iluminación natural muy, muy homogénea en todo el interior, está permitiendo la comunicación visual y el mejor funcionamiento y la unión del equipo, de la empresa, bueno, cumpliendo muchos. Al final, los parámetros están todos muy interrelacionados, ¿no? El de equidad, por ejemplo, un rasgo que tiene el edificio de diseño es que se hizo un serpenteo. Si os fijáis, hay una envolvente continua, ¿no? Que es la fachada esa de escamas, y dentro la fachada, la envolvente térmica, digamos, hace un serpenteo, y el quiebro el edificio en su origen era más grande
y volvía por aquí de nuevo. Lo que pasa es que le pilló la pandemia, la guerra, el canal de Panamá, no sé cuánto, y hubo que cortarlo. Y evolucionó, salió este graderío maravilloso, que es un espacio de relación social increíble. Sí, el edificio, se comenzaron las obras, pero tuvimos que parar por estas crisis que sucedieron, y en el fondo creemos que al final esa parada obligatoria le favoreció y le sentó bien, ¿no? O sea, a veces parar permite replantearte ciertos aspectos, reflexionar más sobre ellos y creemos que el proyecto al final mejoró. Sí. Entonces, pues, esa igualdad de derechos, pues queríamos que todos los trabajadores tuvieran buenas vistas, ¿no? Por eso la estructura de los 3 pulmones, los 2 pulmones exteriores, el de acceso y el privado, y el pulmón interior, perdón, aquí, el pulmón interior del patio central. Otra característica del edificio, en esa salud y bienestar de las personas y un poco también equidad y demás, es que toda la planta baja, el 50% de la superficie, está destinada a usos comunes, que también no es necesario. O sea, una empresa estos son argumentos que al final, pues el empresario tendría la mente muy abierta y aceptó, porque al final esto es dinero, ¿no? Es superficie, sí, y eso es dinero. Y aceptó el que nos compró, digamos, el argumento. Sí, el 50% de la superficie no está destinada a área productiva, propiamente dicho, sino que son espacios de relación, de descanso y luego... Que es toda la planta baja. Y eso en el interior del edificio. Y luego en la parcela, el 50% de la parcela está destinada a jardines y a vegetación, sin contar que la cubierta es ajardinada y también aporta ese plus de vegetación. Sí, eso se ve aquí, la huella al final del edificio, ¿no? Que absorbe los rayos solares, pues se reduce mucho. Con la cubierta jardinada, y entonces, pues bueno, en la cubierta podemos ver pues los paneles solares fotovoltaicos, el huerto ecológico y las zonas, pues, de relación que tienen por ahí con sofás y con todo esto. Sí, se puede decir que el edificio, dentro de ese entorno industrial y tan duro, es un refugio microclimático. Sí. Porque el acondicionamiento climático, la presencia de vegetación, los espacios abiertos, es una especie de refugio, sí, para las personas, para los animales, para la naturaleza, en ese entorno tan agresivo y hostil. Sí, la vegetación es un gran regulador térmico y de la humedad del ambiente. Nosotros tenemos el despacho, también a modo de curiosidad, tenemos el despacho, lo hemos convertido en un jardín, todo hemos llenado de plantas por dentro, y desde que lo tenemos hecho un jardín, pues es que el aire acondicionado y la calefacción la usamos muchísimo menos, se nota un montón. Bueno, otro ejemplo de otra empresa, en plan rápido, Tuflesa, que tiene que ver con esa estrategia corporativa también, con la identidad de la empresa. Esto es una empresa que fabrica tubo estructural. Entonces hicimos una sede que es alarde de lo que se puede hacer con lo que ellos fabrican. Entonces no había necesidad de hacer un edificio colgado, hicimos un edificio colgado que está sí, sin es una pilares. demostración del producto que ellos utilizan, del tubo metálico estructural, y luego además también una oportunidad para la reutilización del residuo de ese tubo, porque la fachada, toda esa envolvente de la fachada, está formada por cortes de tubo restantes de su fabricación. Así que estructuralmente se utiliza el tubo como elemento estructural principal. El tubo, sí, como elemento metálico y identitario de la empresa. Y además también se reutiliza el residuo de su producción. Sí. Entonces, pues aquí tenemos el concepto de envolvente, que está cumpliendo está transmitiendo la identidad de la empresa, está siendo una protección solar también. La arquitectura bioclimática, bueno, es que esta foto la sacamos antes de que plantáramos todo el jardín, el edificio. Sí. Está aquí no estaba plantada la cubierta jardinada. Entre todavía. el vallado, porque tiene cubierta jardinada y frente jardinado. O sea, esto estaba en una plataforma de aparcamiento entre la calle y la nave de producción, ¿no?
Es el espacio que hay entre... Y también en un polígono industrial. Perdón. Y también en un polígono industrial en las Torres de Cotillas. Entonces, entre la calle, que está aquí, y la nave, que está aquí, tenían un espacio de aparcamiento. Ese aparcamiento tenía una zona de cubierta de panel sándwich de coches, ¿no? que están en una cota inferior con respecto a la calle. Y entonces nosotros aprovechamos esa cubierta del aparcamiento, reforzamos un poco las ménsulas que tenían y lo utilizamos para plantar un jardín de acceso al edificio. Y luego, sin tener ninguna necesidad tampoco, porque no tienen necesidad de subir a la cubierta, esto es una empresa más pequeñita, son menos trabajadores, no tienen a lo mejor ese rollo que tiene Brío, que es cultura de la empresa y tal, pero sí entendieron que era necesario crear un gran jardín, pues como reservorio de biodiversidad, de microclimático, para el comportamiento energético del edificio y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso también es bonito ese contraste, ¿no?, entre la industrialización y la artesanía, la vegetación, la biofilia y todo esto, ¿no?, que es lo que le da un poco la tensión al proyecto. Otro ejemplo de edificación, en este caso de rehabilitación, es el edificio Baltasar en la Plaza González Conde de Murcia, junto al Jardín de Florida Blanca. Este era el edificio. ¿Cómo se encontraba el edificio cuando nos lo encontramos? El interior no se podía conservar nada, estaba completamente derruido y la fachada estaba protegida, una fachada neoclásica, ¿no? Este es el resultado final. El edificio, o sea, aquí la estrategia en este caso era preservar la historia para la ciudad, que se pudiese seguir leyendo la fachada neoclásica original, pero con el reto de que teníamos que superponer dos plantas de viviendas, lo permitía el planeamiento, el promotor lógicamente tenía para hacer viable la promoción, porque eso es otra cosa. La sostenibilidad es sostenibilidad ambiental, económica y social, ¿no?, hemos dicho. Entonces, esto si al promotor no le es rentable rehabilitar esto, no lo rehabilita, y si no lo rehabilita eso se cae. Entonces, porque aquí surgió un discurso, ¿no? O sea, se le pueden poner dos plantas a una fachada neoclásica, ¿es lícito hacerlo? Entonces, nosotros entendimos que era la respuesta para poder rehabilitar esa fachada, para que esa fachada siguiese estando para la ciudad, ¿no? Entonces, lo que intentamos, aquí la estrategia fue hacer algo completamente abstracto, que te descontextualizara por completo, que no se entendiera que es una vivienda, lo que hay encima, que no se supiera lo que es, algo que tuviera un lenguaje contemporáneo y que dialogara y que hablara del paso del tiempo. Nosotros heredamos el patrimonio de otras épocas, pero es que en nuestra época estamos haciendo patrimonio también. Tenemos que ser conscientes de que con nuestras acciones creamos patrimonio para las generaciones venideras, ¿no? Entonces, nos pareció precioso ese diálogo entre el patrimonio heredado y el patrimonio que generas. Y ese diálogo entre la arquitectura tradicional y la arquitectura contemporánea, ¿no?, esos dos lenguajes contrapuestos. Y hicimos esa propuesta, ¿no?, de hacer algo completamente abstracto, por eso las cuerdas, esta fachada de celosías es de cuerdas. Claro, es algo que te saca completamente de contexto, ¿no? Una fachada de cuerdas en una vivienda, pues parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego la identidad también entendimos, o sea, nos autoconvencimos de que estaba bien lo que estábamos haciendo. Desde el punto de vista de que el escudo de Murcia tiene un lema precioso, de la ciudad de Murcia tiene un lema precioso, que es Priscas novissimas saltat et amor, que significa ensalzar y amar lo antiguo y lo nuevo, es de Alfonso X, ¿no? Y desde entonces ese es el lema de la ciudad, ensalzar y amar lo antiguo y lo nuevo. Y nos parecía una metáfora preciosa del lema de la ciudad, ¿no? Conservar el lema en ese patrimonio arquitectónico. Todos estos son los argumentos que utilizas para convencer al cliente de tocarle la fibra. Y que se involucre. Hombre, ¿cómo convences al cliente de que pierda dinero al no volar en esta planta, al no sacar el voladizo ahí, ¿no? ¿Cómo lo convences? Pues desde la responsabilidad que está teniendo al actuar sobre la ciudad, ¿no? Cada acto de arquitectura, de ejercer la arquitectura, es un acto de responsabilidad. Sí, es verdad que muchas veces una parte difícil es hacer entender, ¿no?, al que va a promover esas obras,
¿por qué, no? ¿Por qué determinadas decisiones que nosotros las vemos clarísimas desde el punto de vista que os estamos transmitiendo de responsabilidad social, ecológica? Bueno, pues eso es que hay que convencer, ¿no? Porque la sociedad, pues por desgracia yo creo que cada vez mejor, pero hay mucha resistencia todavía a esas cosas. Entonces, nosotros somos la conciencia de la sociedad. Lo que decía Toño de que hay que contar y hay que comunicar. Nosotros los el arquitectos, proyecto, quiero decir. pues es una parte muy importante para nosotros para poder conseguir alinearnos con esas personas que son las que tienen que estar alineadas con nosotros para llevar a cabo esas Claro. soluciones. La arquitectura pública, lo difícil de la arquitectura pública es conseguir ser el mejor, ¿no?, en el concurso. Lo difícil de la arquitectura privada es convencer al cliente. O sea, la arquitectura pública ya de base se te respeta, ¿no? O sea, porque tú eres pues el artífice y tienes los argumentos y ganas un concurso y esa es la idea, ¿no? Y la administración siempre, o casi siempre, intenta ser ejemplarizante, ¿no? Pero en la arquitectura privada el reto, por eso hablaba antes de la comunicación, es conseguir convencer a la otra persona que no tiene tu sensibilidad, que no tiene tu visión, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Biofilia, ¿no? Aquí también aprovechamos para Sí. introducir otro jardín. Esas cuerdas que son además de lo que ha comentado Toño antes, son una celosía que protege de las vistas y del sol. Además sirven como soporte también para esa vegetación A ver, está que introducimos en la terraza. perdona. Bueno, ahora llegará la diapositiva, no quiero tampoco saltarme mucho la vegetación, ¿no? A ver, tengo por aquí, ¿no? En la cubierta, ¿no? Es todo un jardín que también hay una gran cantidad de insectos polinizadores. Es muy curioso, el edificio, las plantas de arriba estuvieron vacías durante mucho tiempo, 1 año, 2 años, no me acuerdo ya cuánto, sin que Rubén se fuera a vivir allí. Y el jardín, o sea, cuando llegamos después de no sé cuántos meses de aquello cerrado, el jardín era salvaje, o sea, es que estaba arriba en la cubierta. Sí, con apenas 15 centímetros de tierra. Sí. Y un sistema de riego y tal, la naturaleza estaba espléndida, es un refugio de biodiversidad brutal y vamos, Sí. nos sigue sorprendiendo. Sí, se abre camino, la naturaleza se abre camino. Tú le dejas un hueco y ella sola. Entonces, la envolvente, en este caso, recubrimos con un sate que recrea todas las pocas molduras que tiene, ¿no?, o motivos que tiene la fachada. Y recuperamos el sistema de persianas tradicional como elemento de protección solar. Exacto. Y entonces al final es el juego, un poco el diálogo ese también, no solo en la formalidad, ¿no?, en la estética, sino también en los sistemas de protección solar tradicionales de la época y el sistema de protección solar, ¿no?, un poco innovador, actual. La planta intermedia es de acero inoxidable microperforado para reflejar el cielo, para desmaterializar lo que emerge, ¿no?, y independizarlo y que se lea lo mejor posible la fachada original. El color neutro también, el edificio tuvo durante diferentes épocas las líneas marcadas en blanco, en otras no. Al final elegimos con diferentes colores, al final elegimos un color neutro que enfatizara la potencia del conjunto, de la unidad de la fachada. Un detalle de las celosías, estos son elementos móviles, los elementos de cuerdas y los elementos de acero inoxidable. Luego, el tema que hablamos de la tecnología, de la envolvente, ¿no? La envolvente nos gusta siempre que podemos utilizar las diferentes capas, ¿no?, con diferentes funciones. Pero, por ejemplo, otro detalle también aquí, hablando de tecnología, es que el suelo radiante está puesto en torno a las grandes cristaleras, continúa el suelo del exterior, continúa hacia adentro, que habla un poquito también de fenomenología, ¿no?, de integrar el interior y el exterior y demás. La artesanía, ¿no? Recuperamos las baldosas hidráulicas originales y el diálogo de artesanía, cuando te pones debajo del edificio y miras para arriba, ¿no?, y ves esa artesanía tradicional y esa artesanía contemporánea, ¿no?, que para hacer esto sí que fue un invento, el cerrajero, Sí. Nos tuvimos que ir al taller ahí con el cerrajero, hacer pruebas con las cuerdas, los Sí, nudos. el montaje de las cuerdas es un trabajo también de artesanía. Esto lleva kilómetros y kilómetros de cuerda. Las cuerdas, para convencer, son cabos náuticos. Nos llevamos al cliente a ver barcos con 100 años de antigüedad para que viera cómo quedaba. Pues tenemos un tío que es experto en náutica y un lobo de mar. Y al final, la arquitectura es un trabajo de equipo, ¿eh? Todo esto que veis
no es, joder, qué maravillosos somos nosotros, qué capacidad creativa tenemos y técnica y tal, en absoluto, ¿no? El arquitecto es un director de orquesta, que también puede desarrollar mucha virtuosidad en algún campo, pero esto es tan complejo todo, porque al final tienes que hacer habitable, normativa de salubridad, de higiene, de accesibilidad, de protección contra incendios, de estructura, de no sé cuánto, todo, ¿no? Todo. Y el otro día hablaba, cuando hablamos después con Peris un poquito tal, hablaba de mis asesores, ¿no? Pues esos son los colaboradores que tienes que ir arrimándote a gente buena, gente válida para completar un poco todo esto. Esto es complejísimo todo, ¿no? Y es súper importante, el equipo. Pues bueno, hablábamos, cada rincón, cada terraza del edificio es un rincón de biodiversidad que comentábamos. Luego el tema de la arqueología también, el rescatar las medianeras, como pudimos conservar la fachada, ¿no? Por dentro y por fuera. Por dentro quisimos aprovechar también la inercia térmica en lo posible un poco de la envolvente y dejamos vista en la medida de lo posible la medianera, ¿no? Como gesto de diseño. Que esto habla también de otro concepto, el de la equidad, que es, no vamos a hacer un edificio que tenga 2 plantas de diseño espectacular y las plantas intermedias que son para alquiler, hacer unos pisos de cualquier manera, ¿no? Entonces convencimos también al cliente para que se gastara el dinero en hacer algo elaborado de diseño en los apartamentos, ¿no? Al final ha redundado en él, porque ahora alquila un precio en la zona desorbitado para la zona. Bueno, otra rehabilitación, Bodega Piña Elena, en este caso, de nuevo, Bodega Piña Elena no deja de ser una empresa, una bodega. De nuevo la estrategia también corporativa, el lema de la bodega es tradición con la mirada puesta en el futuro. Entonces, a nosotros nos llamaron porque querían hacer un espacio para el desarrollo del enoturismo, ¿no? La bodega es mucho más grande, tiene unas instalaciones grandísimas. Esta era lo que ellos llamaban la casa de los abuelos, que es la antigua casa donde nació ahora la 3ª generación que lleva la bodega y que ellos nacieron allí y se criaron allí y demás, luego ya pues se fueron y la casa quedó abandonada, ¿no? Y la bodega fue creciendo y fue creciendo. Esta es la casa de los abuelos, la esquina que veíamos, esta esquina del edificio aquí y bueno, fue creciendo la bodega 1, luego la bodega 2, la bodega 3 por detrás y demás, ¿no? Y eran construcciones, aquí cuando nosotros llegamos, aquí había una cochera construida que se había habilitado como despacho de una de las gerentes. Y de lo primero que le dijimos, cuando analizamos las cosas, le dijimos, lo primero que vamos a hacer es tirar tu despacho. ¡Qué locura! No sé. Para recuperar la casa original es donde nació la bodega, es la joya de la corona, ¿no? Allí, para recuperar ese trabajo de arqueología, de recuperar la preexistencia, el origen y demás, ¿no? Y entonces poder contar bien la historia de la casa de los abuelos. Y bueno, cuando lo vieron hecho los convencimos, pues la verdad es que están encantadísimos, ¿no? Y luego ese diálogo entre la arquitectura tradicional y la arquitectura contemporánea de nuevo, ¿no? Teníamos por normativa que elevar el techo de la planta de arriba, que eran el palomar y granero y demás, y que no cumplía con la altura mínima para el uso de pública concurrencia de restauración. Y entonces la propiedad quería levantar el mismo tejado más alto, ¿no? Y conservar el mismo tejado, la teja, todo. Conseguimos convencerles de que había que hacer ese diálogo de que una vez que tienes que eliminar un elemento, no tiene sentido hacer un falso histórico, recrear algo que no existía. Y que además podíamos aprovechar para comunicar esa personalidad de la bodega, ¿no? Esa innovación. Tenemos la tradición, la seguimos teniendo, porque le quitemos la cubierta no perdemos la tradición. Pero sin embargo tenemos una oportunidad para aportar la innovación. Entonces, bueno, conseguimos convencerla. Y eso pues fue un poco el germen de todo el proyecto. Para sujetar esa cubierta pues teníamos que hacer unos elementos metálicos. Quisimos dialogar con las colañas de madera antiguas, los rollizos, pues con ese elemento de tubo estructural metálico que simula un poco pues, los viñedos, inspirado en las parras. Y bueno, y luego como otro concepto, la arquitectura bioclimática, ¿no? El tema de las fachadas. Sí, si quieres ese tubo de la estructura también aparece fuera como un elemento que genera una segunda piel vegetal que envuelve y unifica los diferentes volúmenes existentes.
lo que hacemos es generar un soporte para las plantas. En la primera imagen aún no habían crecido las plantas, entonces lo que hacemos es generar esa estructura de soporte sobre el que crecerán las enredaderas. Y esto es recién. ¿Esta puerta? Acababa de terminar la obra y... Es esta puerta. Claro, con el paso del tiempo la vegetación ha ido creciendo, ha ido colonizando esos cables y esa estructura, generando un colchón bioclimático que acondiciona la fachada de la bodega. E integrando la bodega en el Esta entorno, también ¿no? es la evolución de otra de las fachadas. Reduciendo su impacto. Además, como la estructura va reconociendo los huecos de la fachada, la vegetación también lo va reconociendo y mejorando poco a poco la eficiencia energética del edificio. Y en el interior, pues bueno, un poquito ese diálogo que comentábamos, ¿no? Se dejaron las paredes, en vez de revestirlas todas de blanco, pues intentó dejar el acabado existente de las paredes, ¿no? Limpiándolo, restaurándolo, y ese trabajo un poco de arqueología, rescatando también en muchos puntos las marcas de... Se recuperan muchos elementos etnográficos, ¿no? Que son testimonio del pasado productivo y de casa familiar que tenía este edificio, que ahora ha cambiado el uso, pero bueno, que nosotros creemos que es la mejor forma de sostenibilidad, ¿no? Dar nuevos usos a los edificios que han perdido el suyo, y por eso también la adaptación, ¿no? De la cubierta. Es un equilibrio entre la preservación del patrimonio y esa necesidad de darle un nuevo uso y que se pueda seguir disfrutando, ¿no? Hablando, por ejemplo, del parámetro de tecnología, es que hay muchas cosas que a lo mejor no se aprecian a simple vista, ¿no? El forjado, porque eso era un palomar, un granero y tal, con rollizos de madera, el forjado de rollizos de madera, para permitir el uso de pública concurrencia, las cargas que había que soportar, pues reforzamos, aprovechamos el forjado que ya había y utilizamos conectores, un sistema que hay de conectores de las colañas de madera con la capa de compresión de hormigón, y para reducir al máximo el peso del forjado, pues dejamos directamente ese acabado de solera pulido, es el acabado del suelo. Vale, Casa Ruano es otro proyecto de rehabilitación. Casa Ruano en Águilas, esto es un edificio histórico de finales del siglo XIX, que tenía la fachada protegida en la Plaza de España, en pleno casco histórico del... Es un edificio que estaba infraprotegido porque solo tenía protegida la fachada. El interior, que aún conserva estucos, decoraciones originales, eso no estaba protegido, podíamos eliminarlo. Pero bueno, nosotros, otra condición de partida en este edificio es que los dueños anteriores pues no tenían ningún interés en rehabilitarlo, incluso... creo que no lo estaban conservando, tuvo derrumbes, una entrada de agua, o sea, estaba muy dañado. Ocupaciones... por dentro estaba súper dañado. Había sufrido también diversos usos, en la planta baja pues locales comerciales, en la segunda planta diferentes asociaciones. Bueno, el edificio estaba en un estado que cuando lo adquirió el ayuntamiento pues estaba en un estado crítico, y como dice Toño, solo estaba protegida la fachada, estaba infraprotegido. Nosotros, una de las decisiones de proyecto es, vale, nosotros aquí podemos intervenir, pero vamos a intentar preservar toda la identidad del edificio que podamos. El lema del concurso aquí fue cultura bioclimática. Había que hacer una rehabilitación energética, porque la ayuda europea que se había conseguido era para reducir el consumo energético del edificio. Entonces, el ayuntamiento lo que quería era conservar el edificio, rehabilitarlo, pero la línea de ayudas era para reducir el consumo energético, sí, ¿no? había que hacer había que compaginar la rehabilitación del patrimonio con una rehabilitación energética. El edificio había que además de rehabilitarlo y recuperarlo, había que hacerlo eficiente energéticamente. Entonces, había que mejorar muchísimo el comportamiento energético del edificio, en un edificio que tiene la fachada protegida, que por fuera una fachada de ladrillo muy deteriorada, pero que se reconocía perfectamente en la fachada original, y por dentro también con muchos acabados de grandísimo valor, que no estaban protegidos, pero que nosotros considerábamos que había que proteger la historia, ¿no? Entonces el reto era cómo conseguimos tecnificar un edificio
que está completamente protegida la envolvente, ¿no? Sí, además Entonces, la envolvente, que es uno de los, ay, perdón, No. que es uno de los elementos más decisivos en esa eficiencia energética, estaba protegida. Puedes actuar en ella, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, una decisión, la decisión más potente del proyecto fue generar en la cubierta, en la planta de cubierta, un invernadero bioclimático. Es una medida pasiva que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento de las instalaciones que tendremos que instalar en el edificio. Y bueno, ahora pasamos para atrás. Sí. Este es el invernadero bioclimático. La planta cubierta tenía unos torreones y unos pequeños espacios que estaban completamente derruidos. Se han mantenido los muros que se han podido mantener y sobre eso aparece este elemento contemporáneo de estructura ligera, metálica, de tubo, que funciona, bueno, ahora os vamos a explicar. Que está apoyado sobre los muros de brevemente carga, sí, sobre los muros de carga del edificio. Bueno, vale. Dime. Nada, bueno, porque sí, estos son los espacios interiores, bueno, así es como, Este es como nos lo encontramos. El edificio estaba en un estado bastante... Sí, ruinoso. Y bueno, pues la biofilia, integrar la naturaleza, no solamente en la cubierta, sino meterla, aprovechamos pues cada rincón, ¿no? En este caso, pues el hueco de la escalera era el rincón perfecto para introducir este. Esto es una imagen de la planta primera. Esta es la planta primera, que es la mejor conservada, es la más noble, debía ser la vivienda principal. Y aquí lo que hacemos es reparar todo lo que podemos. Los acabados, los frescos. Cuando la pérdida es muy grande, pues se mantiene o sea, no reconstruimos, ¿no? Pero mantenemos esa huella del paso del tiempo y de forma muy puntual abrimos algún espacio para poder adaptar el edificio a nuevos usos. Aquí está eliminado. Sí. Porque hay que adaptarlo a los usos. Mantenemos también los techos que conservan la decoración, pero otros que estaban también derruidos, pues los dejamos. Sí, esta es una planta, la planta segunda, que había estado muy ocupada durante diferentes momentos y muy destrozada, ¿no? Entonces ya no había vestigios de... Aquí no podíamos recuperar los enlucidos originales y lo que hemos hecho ha sido dar una patina blanca que permita transparentar un poco lo que existía antes. Y bueno, también en esta planta es donde intervenimos más espacialmente, ¿no? Abrimos huecos, si veis Aquí hay unos cargaderos. Esa pared del fondo con dos puertas la tiramos para poder generar un espacio en el que el ayuntamiento necesita poder realizar un aforo grande, eventos de mayor aforo. Entonces estos cargaderos están colgados del invernadero, de la estructura del invernadero. Y bueno, se conserva y se muestra todo, por ejemplo, el falso techo que había que derribarlo, pues aprovechamos para dejar vista la estructura de madera original, que para cumplir con protección contra incendios, ¿no? Y seguridad estructural, pues había que reforzar, y el refuerzo pues se le ha hecho complementando, dándole más sección, complementando con otros elementos de madera que dejan ver la huella de lo nuevo, la madera antigua y la madera nueva. En algunas zonas se ha podido reforzar y mantener, en otras zonas se ha perdido, estaban completamente recuperables y se ha generado una chapa colaborante. Bueno, y estos son que también se deja vista cuando es chapa colaborante, para que se vea la historia del edificio, ¿no? Sí, los derrumbes que ha intentamos tenido, mantener esa honestidad, ¿no? que se pueda leer. De que sean evidentes nuestras intervenciones nuevas. Sí. Luego, en tecnología, arquitectura bioclimática, salud y bienestar, un poco ecología también, hilando con todos estos parámetros, pues el esquema funcional de los sistemas de climatización y del edificio, teníamos que conseguir un edificio de consumo casi nulo. Bueno, nulo al final hemos conseguido. Entonces, pues ideamos con este invernadero bioclimático y un aljibe bioclimático también, que generamos en un patio, aquí en esta esquina del edificio. Esto es una sección longitudinal del edificio que no se ve mucho, perdonad, pero están muy claras las imágenes. Pero bueno, en este patio que hay en un extremo del edificio, que aprovechamos para meter una escalera de evacuación, porque también había que hacer el edificio de uso público, había que adaptarlo a la normativa de evacuación, de protección contra incendios, de seguridad estructural, de todas estas cosas. O sea, ha sido un reto tremendo. Entonces aprovechamos este segundo patio para meter una escalera de evacuación, y además lo aprovechamos también para poner en el fondo este aljibe,
que utilizamos, el sistema es que tampoco me quiero alargar demasiado, pero básicamente lo que hace por un proceso de evaporación de agua, metemos aire que se enfría en el aljibe. Ese aire frío lo conducimos para que pase por un intercambiador para convertirlo en agua fría, ¿no? Con un serpentín para convertirlo en agua fría, porque si aprovechamos el aire frío de la evaporación, metemos humedad también en el aire, en un ambiente como el de Águilas, que es un ambiente de mucha humedad relativa. Esto lo haces en Puerto Lumbreras y te funciona, lo haces en Águilas, o sea, quiero decir, y aprovechas directamente el aire. Aquí no podíamos aprovechar el aire porque no queríamos incrementar la humedad, pero queríamos aprovechar la gran capacidad de conversión de energía, ¿no? Porque un gramo de agua equivale en la evaporación a 500 y pico calorías, ¿no? de energía. Entonces, aprovechamos en la evaporación, porque ese aljibe tiene unos difusores, como los de las terrazas, estos que se ponen, difusores de agua, y recirculando el agua, o sea, pasando el aire por esa difusión, forzamos a que se produzca la evaporación, ¿no? Entonces, ese aire frío, gracias al proceso de evaporación de agua, ese aire frío lo hacemos pasar por un serpentín de agua y nos llevamos ese agua fría, nos la llevamos a la cubierta para enfriar el aire que metemos de la calle en la renovación de aire. Entonces, en el escenario de verano que tenemos que enfriar el edificio, aprovechamos el aljibe bioclimático. Y luego en verano aprovechamos el calor del invernadero que nos genera muchísimo aire caliente en el invernadero, y entonces ese aire caliente en invierno lo que hacemos con ese aire caliente también es que lo conducimos para que con el intercambiador pues aprovechamos para que todo el aire que metemos dentro del edificio en la renovación ya se meta caliente, se introduzca caliente. Entonces, de todas maneras, que el invernadero se convierte en un elemento fundamental para reducir el consumo de energía del edificio, siendo un edificio en el que no podías actuar prácticamente en la envolvente. Y luego el invernadero también hace que en los entretiempos, en los escenarios en los que no estás ni en invierno ni en verano, pues de forma natural, por convección, en la charla de Peris, si estuvisteis, hablaba mucho de las dinámicas del aire, de cómo trabajaban con las dinámicas del aire, ¿no? Con las inercias térmicas de los materiales, calentar con el aire, o sea, con el frío, con el calor, para provocar esas convecciones, ¿no? Y esto pues funciona de esa manera, ¿no? De forma natural ya te está ventilando, te está transportando el aire caliente y el aire frío. Y esto es un esquema de la reutilización de las aguas que recogemos para reutilización del recurso del agua, ¿no? En el parámetro de ecología. La cubierta jardinada en todo el perímetro, que tiene que ver también con ese pequeño aporte ya no solo de meter la naturaleza en el edificio, sino rincón de biodiversidad y demás. Estos son fotos de la obra, de cómo va ahora mismo el invernadero bioclimático en su construcción, cómo se ve desde la calle. Y alguna foto actual ahora mismo de obra, de cómo está ahora mismo la obra del edificio. Bueno, la artesanía aquí se ha empleado, por ejemplo, en el instalador de climatización. No se podía imaginar que iba a ser un artesano, porque para meter los conductos y seguir manteniendo, queremos dejar vistos todos los muros originales de carga y demás, hemos tenido que hacer agujeros a medida para cada conducto en los muros de carga de ladrillo. Y saltamos de escala. No sé cómo vamos de tiempo, si tenemos tiempo para hablar de los proyectos de 5 minutos, ¿no? O 10. ¿Cómo estáis? ¿Estáis con fuerzas? ¿Queréis que paremos y nos pongamos a hablar o seguimos? Seguimos. Vale. Cambiamos de escala. Esto es la estrategia de recuperación del espacio público de los Alcázares. Te doy paso. Vale, Empiezas sí, tú a contar. Te apoyo yo. Este plan estratégico se llama Recuperación del espacio público de los Alcázares, vuelta a las raíces. La vocación que tenía era generar una serie de estrategias que permitan al núcleo urbano de los Alcázares volver a ser un espacio amable para el peatón. Que en los orígenes de los Alcázares, todas las calles, pues no existía esa circulación que existe ahora, eran calles peatonales, muy vecinales, de pequeña escala, y bueno, pues eso ahora se ha ido perdiendo, ha crecido pues como una población costera, pues con diferentes desarrollos y sobre todo con una presencia brutal del coche que ha expulsado, ¿no? La presencia de los peatones, sobre todo
En el núcleo de la población, pues las aceras llegan a medir 60-80 centímetros, es algo exagerado. Además, también con una falta brutal de vegetación en el entorno urbano. Entonces, pues nosotros abordamos este trabajo con un profundo trabajo, con un gran análisis de 3 de los parámetros que iban a estructurar esta estrategia, que era la movilidad, el espacio público y la infraestructura verde. Estos son realizamos una medición de un montón de parámetros, índices que te permitan... Indicadores. Pues el número de coches, el tráfico de las vías, las plazas de aparcamiento, el transporte público, el carril bici. La distancia, los aparcamientos, los recorridos. Estuvimos durante mucho tiempo midiendo esos parámetros y haciendo una fotografía del estado actual de la población de los Alcázares. Sí, estos son gráficos del estado actual. Los gráficos de arriba son del estado actual y abajo es luego de la propuesta que hicimos. Esto es un plan estratégico, es decir, que luego es como una ruta una hoja de ruta para el ayuntamiento, de manera que pueda ir abordando diferentes proyectos que vayan consiguiendo pasar de este estado actual que tienen al que nosotros creemos que pueden conseguir. Entonces, desde el punto de vista de la infraestructura verde, también estuvimos analizando todas las zonas verdes del municipio, las urbanas y las periurbanas. También el estado del viario, la presencia de vegetación en las calles y la calidad de esa vegetación, o sea, claro. Al final para considerarse un eje verde, para que pueda formar parte de la infraestructura verde, pues tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que tener un índice de permeabilidad del suelo para poder determinado, porcentaje de... Claro. ¿no? Para poder considerar infraestructura verde tiene que haber una serie de nodos, de zonas verdes que estén conectados entre ellos, ¿no? De manera que la fauna la biodiversidad pueda moverse por ellos y esté todo formando, pues eso, una infraestructura conectada, de manera que necesitamos calidad de zonas verdes y además corredores verdes que las conecten. La manera de saber si es una zona verde que puede funcionar como infraestructura verde tiene que ver con el índice de permeabilidad del suelo, las especies vegetales utilizadas, la masa vegetal. Y bueno, pues también hicimos un trabajo de análisis de las calles actuales y una propuesta Estado actual y propuesta, ¿no? Esta imagen es de la propuesta. Que conseguía que el municipio, en ese estado final, tuviera una infraestructura verde perfectamente conectada. La infraestructura verde no es solo importante... La idea era llegar hasta que el municipio pueda llegar a esta imagen, ¿no? Esta es la imagen de espacios verdes, realmente verdes, no plazas asfaltadas y conectadas por ejes verdes que realmente sirvan de conexión, nodos, o sea, vamos, ejes de conexión de biodiversidad, ¿no? De especies, pues, de insectos, aves... Además de tener un impacto en la biodiversidad, también tiene un impacto directo en el uso del espacio público. Es decir, Los Alcázares es un municipio completamente plano y bastante... Bueno, el municipio no, pero el núcleo urbano es bastante pequeño, de manera que se puede recorrer fácilmente a pie o en bicicleta. Sin embargo, si no hay sombra, si hay un tráfico muy agresivo, la gente pues no utiliza ni el carril bici ni van andando, sobre todo en verano, que el único arbolado que tienen son palmeras de estas washingtonias que no dan nada de sombra y es un entorno bastante hostil para ir caminando. Sin embargo, nosotros creemos que eso se puede revertir, introduciendo, peatonalizando, mejorando la accesibilidad, peatonalizando el viario del núcleo urbano, mejorando la accesibilidad, es decir, la proporción de uso del peatón frente al coche en los grandes viarios y, por supuesto, metiendo vegetación y sistemas de drenaje urbano sostenible, ya que uno de los principales problemas de Los Alcázares son las danas, ¿no? Las inundaciones por las lluvias, y es esencial dotar a todas las calles y los espacios públicos de superficies permeables
ya sea mediante parterres o mediante pavimentos permeables que permitan ralentizar ese agua de escorrentía. En esencia, sí, ahora vemos un ejemplo que tuvimos la suerte de poder materializar una transformación de una avenida peatonal, pero en esencia, básicamente, el mensaje aquí es, el trabajo es un trabajo, o sea, de meses de estudio, de análisis, de sacar indicadores respecto a la movilidad, respecto a la infraestructura verde y respecto al espacio público, calidad del espacio público, accesibilidad, bueno, un montón de indicadores que dieron dieron a la luz, sacaron a la luz, digamos, el estado de salud de la ciudad, ¿no? Las ciudades ahora mismo, o sea, eso que hablaba antes de que la gente nace en un entorno y con unas reglas o con una forma de ser de los espacios o de las cosas, y creemos que las cosas pues son así. Pero nos hemos acostumbrado a que las ciudades son una retícula de viales para el vehículo privado, en esencia, básicamente. Eso es lo que es una ciudad. Y de vez en cuando una plaza, un parque, pero no hay espacio público de calidad en las ciudades. Se está perdiendo por completo, se estaba perdiendo, ahora ya se está empezando a recuperar. El primer coche es de 1880 por ahí. Han bastado 4 o 5 generaciones para que nos olvidemos de cómo era el espacio público y nos convenzamos de que el espacio público es una acera de 80 centímetros por la que el peatón pasa como puede para que el vehículo vaya lo más rápido posible de puerta a puerta a un sitio. Eso no puede ser el espacio público. Entonces, pues nada, nosotros le hemos declarado la guerra al vehículo privado. Nosotros personalmente vendimos nuestro segundo coche. Tienes que tener un coche porque al final es necesario. Pero sí, pero bueno, creemos que esa fotografía que hicimos de los alcázares es generalizada, ¿no? Es evidencia por completo generalizado de los núcleos urbanos. Total, pero es que además sacó a relucir que la inmensa mayoría de las vías de los alcázares estaban sobredimensionadas. No hacía falta tanta vía, no había tanto coche para tanta dimensión de vía y para tanta vía, ¿no? Y sin embargo las aceras estaban todas infradimensionadas, ¿no? Casi ninguna cumplía a accesibilidad. Pero es que además tenemos que acostumbrarnos a que, también citando de nuevo, es que estuve la otra vez y es que me voló la cabeza con Peris, de verdad, o sea, con José Toral, que estuvo, perdón. Él hablaba de la colectividad, de que el gran reto del siglo XXI, en esa interpretación que hacían de los 3 ejes de la sostenibilidad, ¿no? Y decían entre el social, la pata social y la pata de la económica, está ahí en el punto intermedio, está el concepto de colectividad. Y que tenemos que acostumbrarnos a que tienen que cambiar las reglas del juego. O sea, tenemos que acostumbrarnos al transporte público, a elementos comunes, al uso de elementos comunes, ¿no? Claro, las nuevas generaciones lo tenéis más fácil porque ya estáis viviendo esta transformación, ¿no? Pero todavía la población, hay una gran carga de población que sigue anclada en la antigua forma de hacer las cosas, ¿no? Y hay que cambiar la mentalidad ya, porque esto es urgentísimo, cambiar la forma de consumir la ciudad. Es que hay un concepto que es del consumo de ciudad. Cómo habitamos la ciudad es cómo la consumimos. Y cómo consumimos la ciudad nosotros da forma a la ciudad. Entonces, si nos movemos de una determinada manera, pues al final la ciudad termina siendo eso, una retícula de calles. Si asumimos esta conciencia, y los arquitectos tenemos que ser agitadores de conciencia, y en cualquier oportunidad que tengamos, ya sea una comunicación oficial, quiero decir, un artículo, un lo que sea, o una conversación de amigos, tenemos que cambiar la mentalidad de la gente, de la forma de vivir. Bueno, lo que sacó a relucir los alcázares, efectivamente, es todo eso. Y aquí tuvimos la oportunidad de llevar a la realidad un poco eso que estábamos proyectando, ¿no? Y transformar este bulevar, una calle completamente asfaltada. Esta es la avenida Río Nalón en Los Alcázares. Es la más comercial. Es una vía comercial, pero que, bueno, esta ya estaba peatonalizada, ¿no? No tenía tráfico rodado, pero tenía la peculiaridad de que era toda pavimentada, ¿no? Con un pavimento impermeable que frente a las lluvias pues no colaboraba nada. Y además el espacio público había sido colonizado por todos los negocios que había en la calle, que se habían cerrado de forma pues como ellos querían, ¿no? Su propio espacio para ellos, para su uso privado. Entonces creo que al principio cuando se planteó el proyecto encontramos una resistencia brutal por parte de los
los usuarios, ¿no? Que no entendían que íbamos a quitar eso, que íbamos a abrir el espacio y lo tendrían que compartir con el resto de ciudadanos. Es que hasta dificultaba el acceso a las viviendas, ¿no? de esa calle. Y bueno, pues al final llevamos a cabo el proyecto en el que se renueva todo el pavimento y se introducen parterres de vegetación que, además de plantar especies para promover la sombra natural, ¿no? Con el arbolado y minimizar el uso de toldos y sombrillas, también tanto los parterres como grandes franjas de pavimento son drenantes, es decir, que ayudan a almacenar ese agua de lluvia hasta un límite, ¿no? Que cuando ya no puedan almacenar más, pues va a la red de saneamiento. Este sistema funciona de tal manera que cuando llueve poco, el agua que cae, que recogen los invernales, también va a parar al sud, ¿no? al parterre inundable, a la base, para que albergue el agua y disponga la vegetación del agua más tiempo, pero cuando llueve torrencialmente y se inundan, entonces desbordan y van a la alcantarilla. Sí, pero ayudan a paliar, ¿no? Que la saturación de esas redes en ese momento. Y luego la conectividad, o sea, no solamente que haya conectividad en las copas de los árboles, sino la lucha, aquí fue la lucha para conseguir los parterres continuos, para que no fueran alcorques de árboles, sino que fueran parterres continuos para garantizar esa conectividad. Sí, la infraestructura verde que funcione de verdad y que haya recorridos para la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad en las ciudades, estamos hablando de insectos, de aves, o sea, pero es que los insectos son la base al final de la cadena, ¿no? Sí. Los insectos polinizadores son esenciales. Los polinizadores, claro, desde luego. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir en ciudades donde te manchan los pies, donde de barro, donde hay insectos, porque tenemos que vivir en equilibrio con la naturaleza. Tenemos que volver a incorporar la naturaleza en nuestro entorno construido. Vale, la conectividad ecológica en horizontal, el paseo peatonal, los parterres inundables y sí, en el eje peatonal. Pero bueno, conseguimos convencer tanto al ayuntamiento como a los comerciantes y demás, y pudimos hacer y ahora la avenida de Río Nalón, que era la foto esa que veía y llena de kioscos y de tal, ahora es esto de aquí, o sea, es un entorno natural. Vale, esto es una estrategia de recuperación del espacio público, ¿no? Esto era. Ahora os queremos contar un proyecto de planeamiento. Esto también es Los Alcázares, la finca La Loma. Está detrás de las lomas del Rame. Es un desarrollo, esto ahora mismo es una finca de cultivo de naranjos. Este es otro proyecto también con cierta controvertido para nosotros, o sea, el propio equipo con su controversia, ¿no? De decir, merece la pena apostar por este proyecto, intentar sacarlo adelante, porque tiene sus pros, tiene sus contras, pero es que al final nada es perfecto. A mí me gusta una definición que tiene mi padre de la arquitectura, que es como el equilibrio entre las buenas decisiones y las malas decisiones, ¿no? O sea, porque no lo puedes tener todo, siempre. Entonces, tienes que ver qué te compensa, ¿no? Entonces, en este caso, teníamos un escenario que era una finca de cultivo de 80 hectáreas, 800.000 metros cuadrados de suelo, que querían desarrollar como urbano, ¿no? Entonces, pues aquí hay determinados principios que veíamos que podíamos conseguir hacer realidad, ¿no? Pero por otro lado había otras cuestiones que a lo mejor no eran tan ejemplarizantes, ¿no? Pero es esa balanza, ¿no? Y dices, esto al final se va a terminar desarrollando, pues vamos a intentar que se desarrolle de la mejor manera posible, ¿no? Y que pueda servir incluso pues, en algunas de las cuestiones de ejemplo, ¿no? Entonces aquí, pues la estrategia, por ejemplo, tenía mucho que ver con la identidad, con cómo creemos que se puede producir el desarrollo urbano, que se tiene que producir en equilibrio con el territorio, ¿no? Con la naturaleza. Murcia, por ejemplo, nosotros que somos murcianos, de la ciudad, pues estamos viviendo, que es una pena, ¿no? Cómo la ciudad está arrasando con la huerta por completo, está creciendo sin ningún tipo de sensibilidad con la huerta.
y sin embargo podría crecer en simbiosis con la huerta, ¿no? En equilibrio más que en simbiosis. Entonces, esto era una finca de naranjos y lo que dijimos, venga, pues la estrategia dijimos, vamos a mantener la identidad del territorio sobre el que actuamos. Y entonces el planteamiento aquí de la ordenación es mantener toda la ordenación de caminos existentes actualmente. Entonces el parcelario que queda de manzanas resultantes es el mismo que hay ahora mismo de plantación de naranjos, ¿no? Y vamos a intentar que se pueda seguir conviviendo con los naranjos. Hay que quitar todos los naranjos, 24.000 naranjos o 30.000 naranjos y mantenemos 16.000. Y vamos a intentar que el coche esté exclusivamente, o sea, que la gente pueda vivir en su entorno inmediato sin la presencia del coche, ¿no? Y entonces realizamos una bolsa de aparcamiento porque estábamos afectados por la inundabilidad, porque estamos cerca de la Rambla del Albujón, por aquí. Entonces hicimos un gran parque inundable en esta zona y hicimos que la zona, o sea, un gran pulmón verde, porque teníamos una afección por unas tuberías que pasa, un gasoducto que pasa por aquí debajo. Y entonces hicimos este eje verde en esta zona que está afectada, que no se puede hacer edificación en unos metros alrededor del gasoducto. Y con estas directrices principales, mantener la trama de cultivo, dejar la zona afectada por la inundabilidad como parque inundable, donde meter unas bolsas de aparcamiento y entonces hacer un perímetro de recorrido principal donde sí se puede aparcar, sí está habilitado para el aparcamiento, pero dentro son toda una serie de viales secundarios a los que se puede acceder con el vehículo, pero se puede aparcar muy puntualmente, carga y descarga y demás. Y las manzanas son manzanas en las que conviven diferentes tipologías para que haya diferentes tipologías también de perfiles sociales, ¿no? del barrio, ¿no? Y entonces, no existe la parcela privativa de la vivienda unifamiliar. Hay viviendas unifamiliares, hay viviendas pareadas, bloques. O sea, hay una diversidad de tipologías de vivienda. Y unas zonas de uso común. Que dan este resultado. Y definiendo una zona de uso común. Esa relación social entre los vecinos. Sí. Entonces que sean colectividades, ¿no? Pequeñas colectividades, en ese marco natural, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, pues la biofilia, la relación con la naturaleza, el respetar la existencia, la identidad, y todo esto también nos lleva a otro de los parámetros que es la topofilia, ¿no? Que es el máximo respeto posible por el territorio que habitamos. Entonces, ¿qué deficiencias tiene este desarrollo? Pues a lo mejor que no trabaja la densificación. Los Alcázares a lo mejor debería crecer potenciando la densificación del municipio, de lo que ya está urbanizado, ¿no? De lo que ya está construido. Pero no se puede luchar contra ese crecimiento o si no se puede luchar de expansión sobre el territorio, por lo menos vamos a hacerlo en equilibrio, ¿no? Con ese territorio. Esto es otro ejemplo de intervención en el paisaje que lo ponemos porque también trabajamos mucho la identidad, es la recuperación de la puesta en valor del molino de la pólvora, de los restos del molino de la pólvora, la cimentación del molino en la acequia de la Jufía de Murcia, ¿no? Y entonces aquí hay un gesto, el del vallado, por ejemplo, por ir rápido, que intenta mimetizarse con el entorno, ¿no? Y recuerda a los entramados de caña de las parcelas que delimitan las parcelas en la huerta, o a los propios cañizos también, al movimiento de los cañizos en la vereda de la acequia. Y por algún parque, 5 minutos, porque es hasta la 1, ¿no? Me parece como mucho, y que podamos a lo mejor comentar alguna cosa o tal. Sí, pues de forma muy rápida vamos a ver unos parques. Este es el Parque Forestal de Águilas. Este parque tiene una vocación muy, muy natural, es decir, es todo terreno, no hay una pavimentación, solamente puntualmente en un espacio que era un antiguo cebadero existente, ¿no? Que existía la losa, había un pavimento, y en un antiguo depósito de agua que también recuperamos su huella. El resto son caminos de tierra y tiene también una gran vocación de divulgación del patrimonio, ya que desde este parque se pueden observar diferentes elementos como la chimenea industrial, la Torre de las Palomas, el Castillo de Águilas y el propio depósito de agua que existía. Muy bien, sí. Y creamos una serie de miradores con una señalética y unos marcos desde los que se podía apreciar
con unos dibujos de estos elementos para hacer énfasis en ellos. De tal manera que el diseño del parque conectara al ciudadano con su identidad territorial, con su historia. Exacto. El trazado además en planta del parque también intenta recuperar los trazados naturales, es decir, los recorridos naturales que hacía la gente, ¿no? Al atravesar, porque estuvimos examinando las fotos aéreas históricas. Y desde el punto de vista de paisajismo se hacen 3 áreas, se estructura en 3 áreas que reproducen los paisajes típicos del entorno de Águilas. Que uno es el de la Marina Cope, sí, Marina Cope, la Sierra y la zona de costa. Entonces, en cada uno de ellos se utilizan las especies autóctonas de estas zonas. Sí. Esto también es una intervención en La Manga. En La Manga vamos a ver 2 intervenciones de espacio público. Esta es la del Esto es parque una foto histórica de Duna de allí. El parque del deporte. Esta es de un uso más, pues más urbano, porque se pretendía generar unos usos deportivos integrados con esas zonas verdes. Entonces nosotros nos inspiramos un poco en las dunas de La Manga, del paisaje natural de La Manga, que es dunar, para generar esos cuencos donde se ubican los usos deportivos, que uno era un campo de fútbol rodeado pues de una pista de atletismo, y otro pequeño cuenco pues para un uso más de básquet, aunque no es una pista reglamentaria, pero bueno, pues compaginamos el básquet con la zona de correr, pequeños rocódromos. Es una forma de activar el espacio público en una zona que está muy estacionalizada, ¿no? Que solamente va la gente en verano, pero que en realidad también tiene vida en invierno, y el espacio público pues hay que darle también un uso para que la gente lo habite, ¿no? y lo ocupe. Pero la verdad es que no hemos traído muchos ejemplos de manuales, usamos muchísimos manuales sí, para indicadores de espacio público, de regeneración urbana. Entre esos vegetación. Espacios deportivos también intentamos meter Sí. pues todas las especies autóctonas de características de ese paisaje dunar. Posibles. Y ya para ir rematando de verdad. Y esta es otra pequeña intervención en La Manga. También en La Manga. Que esta es más natural, esta es menos de uso pues por el ciudadano, porque aquí en realidad lo que se pretende es generar como un reservorio de especies, de recuperación de especies del paisaje dunar. Del paisaje dunar. Y simplemente se generan unas pasarelas, unos recorridos para poder visitarlos y aprender de ellos. Pero esto también en el canal del Estacio. Sí, en el canal del Estacio. Entonces están estos 2 parques muy próximos entre ellos, uno más de uso público, más humano, y bueno, pues también accesible, pero más de recuperación, más centrado en la recuperación de paisajística y natural, sí. De las especies naturales. Esto es otro proyecto, este es en Macael, otro de intervención sobre el territorio. En este caso el Parque Minero de Macael es una rehabilitación ambiental de un espacio pues muy degradado, ¿no? por la acción de la minería. Es una antigua explotación, una cantera antigua que estaba ya en desuso, y se pretende restaurar ambientalmente mediante introduciendo especies vegetales que permitan estabilizar el suelo, porque en estos entornos se generan muchas escombreras, ¿no? de residuos de la explotación, que son inertes, son piedra natural, pero son muy inestables. Entonces se pretende hacer visitable la cantera, poder hablar de esa historia de explotación cantera de Macael. Que es milenaria. Aquí arriba, sí, encima del peñón hay restos arqueológicos del Neolítico, incluso romanos, árabes, sí. Es brutal. Da la casualidad que en lo alto de esta cantera era el asentamiento inicial de Macael. Luego se movieron, pero hay restos de una antigüedad pues de época neolítica, romana, musulmana. O sea, hay un yacimiento arqueológico brutal en la parte superior. Y aquí, bueno, los conceptos de artesanía, identidad, perdóname, claro. De artesanía, identidad, pues trabajamos con el material local, con la piedra, solo decir que lo que hacemos es reutilizar el residuo o sea, esas piedras que están ahí, que no se utilizan para nada, las utilizamos bien para cimentación de elementos de sombra, las que son
Los restos de piedras que son más lajas se utilizan también como para arrojar sombra. Y luego en la escalera de vértigo, que se genera una escalera de vértigo con miradores en el frente de cantera, también todo el pavimento es de piedra reutilizada de la cantera. Vale, y ya este es el último para terminar estas dos imágenes. El taller Raíces de Regadío, el concepto de topofilia que hemos comentado, ¿no? El de respeto y amor por el territorio que habitamos, no se puede respetar lo que no se conoce. Aprovechamos la oportunidad, una carambola de una asociación de vecinos donde tenemos nosotros el despacho con el Ayuntamiento de Murcia para la Semana de la Huerta y tal, y diseñamos un cacharro. Había que hacer un cartel para ponerlo en un parque y entonces lo que hicimos fue un cacharro, un aula móvil, para poder llevarla a diferentes sitios que recogiera un poco toda la información de los valores que heredamos del territorio que habitamos, ¿no? En la zona de Murcia, ¿no? Y entonces el taller Raíces de Regadío, porque lo que queremos sacar a la luz es todos los canales de regadío que pasan por debajo de nuestros pies, que la ciudad ha ido ocultando y que son tan necesarios, ¿no? Y que ahora ya el Ayuntamiento tiene la política de conservarlos porque cumplen muchísimas funciones medioambientales, ¿no? De recogida de agua de escorrentía para mejorar el comportamiento ante la inundabilidad, o de la temperatura en la ciudad, o de la biodiversidad y demás, ¿no? Y entonces pues explicamos a los chavales los recorridos de esos, cómo funciona el sistema de regadío desde la contraparada y tal de Murcia, con la recogida de agua luego, la biodiversidad que hay, tanto vegetal, o sea, flora, fauna, y la toponimia, por ejemplo, también, tradiciones, y entonces hacemos esto es la impresora de acequias, con esto imprimimos, el taller se hace siempre donde hay un canal, y entonces, por ejemplo, en Alfonso X o en entornos de colegios, lo hemos llevado a algún colegio también, y entonces imprimimos sobre el suelo el canal y sobre eso se hacen diferentes actividades con los niños. Y luego con el aula pues les vamos interactuando con ellos y contando un poco tal. Y esto pues tiene una vocación divulgativa de transmitir, pues, se te caen las manos a los pies cuando preguntas en un colegio de Murcia, ¿quién de vosotros ha visto una acequia? Te levantan la mano 4. O sea, por el centro de Murcia es tremendo. Entonces, pues bueno, nada, esto es un poco un compromiso también que tenemos nosotros con divulgar, poner ese pequeño granito de arena en la divulgación. Y nada, es que eran muchas cosas que queríamos contar, no sé si me tengo la sensación de que hemos pasado muy por encima de muchas cosas. No sé, si en otro momento, otro año, otro tal, queréis que hablemos de un proyecto, de un parámetro, de un lo que sea, estamos a vuestra disposición para venir cuando queráis o repetir o lo que sea. Y ha sido un placer. Bueno, en primer lugar, daros las gracias y felicitaros porque creo que de verdad se aprecia vuestro compromiso con los valores y con todas estas cosas que habéis puesto al principio. Muchas gracias. Y luego, como murciano, yo quería preguntaros sobre el tema de la huerta. Además, yo vivo en la huerta y yo veo en mi día a día cómo cada vez más huertos y zonas que había alrededor se llenan de hormigón y se pone un chalet. Y preguntar si realmente se puede encontrar un equilibrio, si existe una posibilidad real, más allá de ideal, de que se pueda proteger la huerta de un modo real. Pues muy bien, es una pregunta compleja. Vamos a ver, mi opinión es muy difícil. O sea, esto es como me preguntaron una vez si se podía recuperar la manga. Pues esto es parecido. O sea, hay una dinámica ya que hace falta. Es que te voy a ser sincero, yo soy una persona muy optimista en la vida. La huerta ya se puede hacer poco. Ya por la huerta lo que podemos hacer es dejar algo testimonial que nos recuerde que fue la huerta de Murcia. Y por lo menos que tengamos ese recuerdo, ¿no? Y que podamos disfrutarlo un poco, pasearlo y tal. Sí que, a ver,
Es verdad que el ayuntamiento está haciendo mucho últimamente, no, sinceramente, lo pienso. Está protegiendo cosas como el plan especial del malecón, por ejemplo, ¿no? O sea, con mucha valentía. Ahí te pones a la gente de frente porque por gente que se cree que tiene ya unos derechos adquiridos de poder construir y poder hacer lo que le dé la gana, ¿no? Sí, yo quiero decir que es verdad que hay una gran parte que creo que es irrecuperable, pero bueno, yo creo que la toma de conciencia va poco a poco calando, no lo sé, yo a lo mejor soy más optimista, pero sí, a ver, es difícil ser optimista, pero creo que bueno, no sé, vamos a intentar desde nuestra parcela, intentar luchar para divulgar el valor de ese patrimonio, que es un patrimonio nuestro y que tenemos que cuidar. Y creo que por parte del Ayuntamiento de Murcia también se están dando algunos pasos, o sea, las acequias están protegidas, hay un departamento de huerta y creo que esa toma de conciencia por parte del Ayuntamiento es muy positivo y es esperanzador, porque al final son ellos los que regulan, así que creo que hemos perdido mucha parte de ello, pero que aún se puede corregir un poco la trayectoria e intentar conservar lo máximo que podamos. El problema es muy complejo porque al final pierde su capacidad productiva, ¿no? Y entonces el mantenerla pues cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta todo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que cambiar muchas mentalidades y sí que es verdad que bueno, pues las normas urbanísticas están ya pensadas para que se conserve un gran porcentaje de suelo natural, ¿no? Pero sí que se sigue construyendo con muy poca conciencia en la huerta todavía, incluso con esas normas urbanísticas, es cierto. En fin, ahí hay un reto importantísimo. Sí, 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 es verdad, es verdad. Quieren irse a vivir a la huerta. Me quiero hacer una casita en la huerta, me quiero ir a la huerta, pero no quieren la realidad de la huerta. Me quiero ir a la huerta, pero quiero mi terracita, comodidades, embaldosada, y no quiero una alberca, quiero una piscina con su gresite, con su agua azul, y no quiero mosquitos, entonces que entube las acequias. Y yo quiero ir con el coche, entonces no te quieres ir a la huerta, no te quieres ir a vivir a la huerta. Entonces, claro, creo que esta labor de divulgación es la que es necesaria y a nosotros ya, a nuestras generaciones probablemente les llegue tarde, pero bueno, ahí están. Yo es que ahora con mi peque de 3 años estoy empezando a recuperar la fe en el ser humano, entonces creo que tenemos mucho trabajo que hacer ahí, todo lo que está divulgación y hacer llegar pues, lo que hablábamos, ¿no? El valor de lo propio a nuestros peques es fundamental. Pero bueno, yo por esa parte os agradezco la labor divulgativa que hacéis también en ese sentido. Muchas gracias. Porque además apuntabais que la administración pública suele ser ejemplarizante y yo creo que cada vez menos. Al final ves concursos donde estamos ya cansados de ver que prima la oferta económica por encima de la propuesta técnica. Entonces, ahí es verdad que la labor privada está haciendo mucho, en parte por el esfuerzo de los arquitectos que están intentando concienciar al promotor y dedican un esfuerzo extra a intentar aportar el valor añadido al proyecto. Y la administración pública creo que cada vez hace lo que puede o hace menos de lo que puede, pero bueno, ahí, como decís vosotros, somos la conciencia de la sociedad, la administración pública, el promotor privado y yo creo que la definición de tu padre y de tu suegro es fundamental, ¿no? El equilibrio entre malas decisiones y buenas decisiones, bueno, pues ahí estamos nosotros buscando el equilibrio. ¿Alguna pregunta más, chicos, que queréis hacer? La última ya. Había otra por ahí. Sí. Perdona, claro, madre mía. Venga, que es la una. Mi pregunta era, en la primera parte de la conferencia habéis hablado de la importancia de saber convencer. Y entonces, por ejemplo, la sede de Brío, ¿cómo llegasteis a convencer al propietario de, por ejemplo, tener que destinar una mayor cantidad de superficie al espacio social, de relación social, antes de un espacio realmente productivo para la empresa? Vale. La clave cuando estás con un empresario delante es tocar el bolsillo. Entonces, los argumentos eran que todo eso iba a ser una inversión que iba a tener un retorno muy rápido. Y él se lo creyó, ¿no? Entonces, ese argumento. Y al final ha sido la realidad. Al final ha sido la realidad. O sea,
se lo creyó. Él hizo un acto de fe, porque es verdad que Toño consiguió fue una labor de Toño, que consiguió convencerlo, bueno, y del resto del equipo también. Pero en concreto, yo es que me formé en gestión directiva. Hice un MBA en dirección de empresas porque necesitaba gestionar el estudio, lo heredábamos de nuestro padre y había que gestionar aquello, ¿no? Y la crisis me enseñó que nos arruinamos por completo, que yo no sabía gestionar. Entonces descubrí cómo piensa un empresario. Cuando me formé en gestión directiva, por eso hay una cuestión súper importante como arquitectos, que es que os tenéis que formar en campos de conocimiento que no tienen que ver directamente con la arquitectura. Porque, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene que impartirla. Es que la arquitectura tiene una capacidad transformadora, ¿no? Que cuando coges un campo de conocimiento diferente y lo combinas con la sensibilidad que tenemos nosotros y el conocimiento que tenemos nosotros, ¿no? en general, humanista, pues conseguimos enriquecerlo muchísimo. Entonces, yo cogí y descubrí que una empresa necesita diferenciarse en un mercado globalizado, necesita transmitir una imagen diferenciadora, necesita ser innovadora, tiene que transmitir innovación, fomentar la innovación, tiene que atraer el talento. Entonces, una empresa lo que necesita es comunicar que la hace diferente. Y con la arquitectura lo comunicas con los hechos. Yo le conté todo esto al empresario, el tío se quedó. Digo, tú no tienes luego que contar nada, solo tienen que ver lo que has hecho. Tú te traes un tío a tu empresa, a tu edificio, y siente lo que sientes cuando entras en Brío, y tú no le tienes que contar nada. El tío ya se lo cree todo. O sea, tú le dices, mira, yo es que cuido a la gente, me preocupan las personas, me preocupa el entorno, el territorio, soy responsable, contamino poco, hago todo esto, soy innovador, soy tal. No lo tienes que convencer porque lo está viendo. Hostia, es verdad, es que eres innovador, es que eres único, es que tu propuesta de valor es esta, es que eres sostenible, es que eres no sé cuánto. Entonces, pues conseguimos contarle al empresario que su edificio iba a comunicar con los hechos. Entonces iba a darle la capacidad de convicción, de ser sincero, de atraer a la gente, de conectar con la gente que es como él. Entonces, no solo con tus posibles clientes, sino con tus trabajadores, que es más importante, nos hemos dado cuenta después de trabajar con tantas empresas. Muy breve también. Toño lo convenció en ese momento con ese argumento. Luego durante la obra también tuvimos que seguir trabajando, o sea, sobre todo labor de nuestro compañero Javier. Hay que seguir trabajando, seguir convenciendo, no, mira, es que, pero sí, ¿por qué hacemos esto así? Si me saldría más barato así. No, pero, o sea, es un trabajo muy arduo y durante todo el proceso, pero ahora mismo, bueno, yo, una vez que se mudaron al edificio, el propietario nos dijo, ha aumentado la productividad de mis trabajadores en un 20% o algo así, dijo. O sea, han aumentado las llamadas. Él estaba midiendo el número de... Pues la gente estaba trabajando mucho más a gusto en este espacio y entonces eso ya era un plus de producción para la empresa. Pero es que el edificio también está teniendo una repercusión que le va a permitir incluso pues darle usos fuera de su producción, ¿no? Rentabilizarlo, organizar eventos. Además, y luego simplemente que el edificio por sí solo comunica esos valores de empresa, de cuidado de las personas y del medio ambiente. Y ya está. Y él ahora ha visto esa realidad y está súper convencido, pero es verdad que hay que conseguir convencerlos previamente y eso es difícil. Sí, a un empresario lo convences por el bolsillo y a un cliente privado, como el edificio Baltasar, por ejemplo, pues al final muchas veces que tienes que intentar tocar la fibra y bueno. Y luego otra cosa también que me gustaría trasladaros en este sentido, que se tenga que levantar e irse de verdad no hay ningún problema, que yo sé que nos hemos pasado de hora. Ser consecuentes con vosotros mismos, con vuestros ideales, con vuestra forma de pensar, cuando salgáis al mercado laboral, os vais a encontrar con que esto es una rueda, la economía, o sea, es una rueda gigante que nos engulle a todos
Y el arquitecto en la sociedad, en el día a día, en la actividad económica, el arquitecto es un mindundi. O sea, tú vas por ahí diciendo yo soy arquitecto y no, oh, el arquitecto, ha llegado el arquitecto. Eso ya no pasa. Entonces, te quiero decir que el que tiene dinero, el que puede hacer las cosas, que no sé cuánto, esos son los que están ahí, los que tienen peso. El arquitecto tiene que ser capaz de infiltrarse entre toda esa gente, ir ahí con el machete en la boca, en la jungla, y conseguir cambiar el mundo con el dinero de los demás. Entonces, tú tienes que ser fiel a tus principios, intentar no dejarte llevar demasiado. Fíjate que no digo no negarte, porque al final tienes que moverte en el mercado, ¿no? Pero intentar ser lo más fiel posible a tus principios y al final conectas con los clientes, con los que piensan como tú, y esos son los clientes que merecen la pena. No tiene sentido tener un cliente que piensa de otra manera y va a tener otras prioridades. No te va a hacer caso. Es que hay mucha gente por ahí para la que un arquitecto es alguien que mueve papeles y le consigue una licencia y que están deseando decirte cómo tienes que hacer las cosas. Muchísima gente. Eso es más del 50% del mercado. Entonces, pues tenéis que ser capaces de desarrollar vuestra propia identidad como arquitectos, qué os hace únicos, qué propuesta de valor tenéis para el mercado o en qué equipo, con qué propuesta de valor conectáis, porque esto es un trabajo de equipo y para sentiros bien con lo que hacéis, porque al final es de lo que se trata. O sea, solo tenemos el presente, entonces hay que disfrutarlo. Y eso, pues eso.